Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en la página 73, lo que corresponde al prisma recto. Bien, y para ello vamos a recordar qué es un prisma. Un prisma es un sólido geométrico que tiene una característica básica. ¿Cuál es la característica básica en todo prisma? Bueno, para que sea un prisma, tiene que tener un prisma tiene dos bases, dos bases poligonales. Entonces, para que sea un prisma recto, un prisma, nosotros definimos que todo prisma tiene dos bases poligonales. Y eso es lo que vamos a ver en este ejemplo, en el ejemplo que vemos en la página 73. Observemos ese prisma, ¿ya? Y vamos aquí colocando el nombre también. Como tú ves ahí, este prisma tiene dos bases. En este caso, las bases acá tienen forma de triángulo. Ah, acá hay una base en la parte superior y también hay una base en la parte inferior. Esa es una característica de todo prisma, tener dos bases poligonales. Y como la base acá es un triángulo, entonces acá nosotros hablamos de un prisma triangular. El prisma triangular tiene esa característica, ¿no? Las bases tienen forma de triángulo. Bien, este es un prisma triangular. Entonces, lo que tenemos que nosotros, el día de hoy vamos a trabajar con el prisma recto, vamos a determinar tres medidas en todo prisma. En todo prisma vamos a distinguir primero el área lateral. Vamos a recordar cómo se determina el área lateral de un prisma, al que le voy a llamar AL. Vamos a recordar también cómo se calcula el área total, al que le voy a denominar AT. Y también vamos a aprender nosotros a calcular el volumen, el volumen de un prisma. Muy bien. Entonces, y al que le vamos a denominar V. Entonces, el día de hoy nos va a corresponder trabajar en el prisma recto, calcular tres, tres dimensiones. Primero calcular el área lateral, luego el área total y el volumen. Bien. Y para eso vamos a observar este ejemplo que tenemos nosotros ahí, en nuestro libro. Y te voy a explicar, porque lo primero vamos a trabajar paso por paso, así que no hay apuro por trabajar, así que préstame mucha atención. Por ejemplo, acá dice, calcula el área lateral, luego el área total y el volumen del siguiente prisma recto, que es un prisma triangular, ¿no? Si su base es un triángulo equilátero, cuya área es de 15 centímetros cuadrados y 59 centésimas. Ese es el área de la base, lo que está pintado de color verde, ¿no? Bien, ojo, dice que la base es un triángulo equilátero. Ah, esto lo voy a subrayar acá para que tú entiendas, porque lo primero que vamos a aprender a calcular es el área lateral. Observa cómo se hace esto. ¿Ah? Cuando te dice que el área, que la base es un triángulo equilátero, significa que todos los lados de la base tienen la misma longitud. Es decir, si este lado en la base mide 6, el de acá, este lado y este otro lado, también miden 6 centímetros. ¿Y todo por qué? Porque es un triángulo equilátero, pues, obviamente. Listo. Eso con respecto a la base.
Cada uno de los lados mide 6. Pero lo primero que vamos a aprender es cómo calcular el área lateral. Veamos el ejemplo. Para calcular el área lateral, tú debes multiplicar el perímetro de la base por la altura del prisma. En este caso, la altura del prisma vendría a ser toda esta longitud. Tú ves cuán alto es nuestro prisma. Ah, esa vendría a ser la altura del prisma. Bien. Entonces, ya completa la figura. Dice, de la figura, ¿quién sería el perímetro de la base? Bueno, el perímetro de la base sería sumar los tres lados de la base. Y como los tres lados de la base miden 6, entonces ahí sumamos 6 más 6 más 6. Entonces, el perímetro de la base sería 18 centímetros. Ah, ese es el primer dato que necesitamos. Luego, el siguiente dato que necesitamos es la altura del prisma. Y ahí hemos observado que la altura del prisma es 15 centímetros. Para conocer el área lateral, lo que hacemos simplemente en esta parte es multiplicar el perímetro de la base, que es 18 centímetros, por la altura, que es 15 centímetros, y el área lateral sería 270 centímetros cuadrados. Ahora bien, la pregunta que te haces tú en tu casa es, ¿y qué es el área lateral, profesor? No entiendo qué es el área lateral. Bien, ¿qué es 270? Observa la imagen. 270 viene a ser el área de las caras laterales. Ah, el área de las caras laterales. Es decir, el área de esta cara de acá, una cara, mira, las caras que están a los lados. Ah, y el área de esta cara va una cara más el área de esta otra cara que está acá. ¿Te das cuenta? Esas son caras laterales, las caras que están a los lados en el prisma. Y finalmente, el área que va delante. Voy a colocarlo acá con un color oscurito. Es el área que va acá adelante. ¿Te das cuenta? O sea, el área de esas tres caras laterales es la que mide 270 centímetros cuadrados. Es como cuando tú estás en la habitación donde te encuentras, ¿no? En este momento. ¿Quiénes serían las caras laterales en la habitación? Las caras laterales serían las áreas de las paredes. Ah, ese vendría a ser el área lateral. O sea, el área de todas las cuatro paredes de la habitación donde tú te encuentras. Ese es el área lateral. Entonces, lo que vamos a aprender en esta primera parte es cómo calcular el área lateral de un prisma. Bien, niños, niñas, ahora sí, vamos al desarrollo de la página 73. ¿Ah? Atento, atento. Bien, a ver, cuando hablamos del área lateral, habíamos dicho lo siguiente, que para calcular el área lateral, ¿a qué era igual? A ver, el área lateral AL, ¿a qué era igual? Era igual al perímetro de la base, el perímetro de la base, vamos a colocarlo acá abajito, el perímetro de la base, multiplicado todo ello por ¿quién? Por la altura. Ah, y en estos cuatro ejemplos, me están pidiendo justamente ello, ¿no? Me están pidiendo en cada uno de ellos calcular el área lateral. Ah, entonces el área lateral
en cada uno de esos ejemplos sería el perímetro de la base por la altura. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los ejercicios. Calcular el área lateral. Bien. Así que atentos, atentas para resolver estos ejercicios. Vamos con el ejercicio número 1. Para el área lateral hay que conocer el perímetro de la base. Ya sabemos que si es un prisma, ¿cuántas bases tiene? Tiene 2 bases. Acá está una base en la parte superior y acá está la otra base en la parte inferior. Pero para el área lateral necesitas conocer el perímetro de la base. Y el perímetro de la base es la suma de los lados de la base. En nuestro caso, ¿qué tendríamos que sumar para el perímetro? ¿Quién me dice qué tendríamos que sumar? A ver, díganme ustedes. 5 más 4 más 6. ¿Por qué? Porque la base es un triángulo. ¿Y cuánto miden los lados de ese triángulo? Miden 5, el otro mide 4 y el otro mide 6. Es decir, tendríamos que sumar 5 más 4 más 6. Ese sería el perímetro de la base. Todo ello multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide la altura de ese prisma? Díganme ustedes, ¿cuánto mide la altura del prisma? 10. La altura es cuán alto es el prisma. Y ahí la altura es de 10 centímetros. Mira, cuando quieras hallar el perímetro de la base, sumas los lados de la base. Todos los lados de la base. En este caso es un prisma triangular. Sumamos los 3 lados. 5 más 4 más 6. Pero también tendríamos que multiplicarlo luego por la altura. Y la altura es cuán alto es nuestro prisma. En este caso mide 10 centímetros. Entonces, estudiantes, para calcular el área lateral, ¿cuánto sería la suma de 5 más 4 más 6? ¿A qué sería igual? 15, muy bien. ¿Y ese valor de 15 por cuánto lo multiplicamos? Lo multiplicamos por 10. Y finalmente, ¿cuánto sería el área lateral de este prisma triangular? 150. Así es. Ahí sería 150. Y acá viene la parte final y fundamental. Al ser un área, lo que has calculado, las áreas de las caras laterales, toda área siempre sus unidades están elevadas al cuadrado. Es decir, si las medidas están en centímetros, el área lateral será centímetro elevado al cuadrado, porque lo que has calculado es un área. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. ¿Hasta ahí alguna Sí, profesor. ninguna pregunta, alguna pregunta que tengan por hacer? Profesor. Muy bien. ¿Así de fácil es, profesor? Bueno, sí, así es de fácil. Hay que ser observadores nada más. Hay que observar bien y reemplazar bien la información. Bien, vayan trabajando niños, niñas en casa. A ver, en el ejercicio número 3 te dice, calcula el área lateral del siguiente prisma recto, cuyas bases son pentágonos regulares. Esto es muy importante recordarlo. Cuando me dice que la base son pentágonos regulares, o cuando la base sea cualquier polígono regular, ¿qué significa ello? Significa que los lados de la base tienen la misma longitud. Observemos acá. Acá tengo la base que es un pentágono. Como ves, la base tiene 5 lados.
Ah, muy bien. Al ser un pentágono regular, significa que esos 5 lados de la base tienen la misma dimensión, tienen la misma longitud. Si uno de los lados mide 6 centímetros, entonces cada uno de esos 5 lados también debe medir 6 centímetros. Entonces anotamos ahí 6 centímetros acá, 6 centímetros ahí, 6 centímetros en este lado de la base y también acá 6 centímetros. Muy bien. Y conociendo la medida de cada lado, ya puedo hallar el perímetro de la base. La base, como ves, es la región que he pintado de celeste. Y también observando la imagen, conozco la altura. En este caso, la altura de este prisma viene a ser 12 centímetros. Ah, esta viene a ser la altura, 12 centímetros. Entonces, niños y niñas, entonces, vamos a calcular ahora sí el área lateral. Para el área lateral dice que es el perímetro de la base. Es decir, que tenemos que sumar 6 más 6 más 6 más 6 más 6. 5 veces. Pero una forma de calcularlo rápido, ¿qué sería? ¿Quién me dice cómo calcularíamos rápido el perímetro de la base? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. ¿Qué tendrías que multiplicar? 6 por 9. 6 por 9, ¿estás seguro? Es por 5. ¿Por qué por 5? ¿Quién me dice por qué por 5? ¿Por qué hay 5, 6? Porque hay 5 lados en la base, pues. La base de ser un pentágono tiene 5 lados. Por eso que para calcularlo rápido multiplicamos 6 por 5. Ahí sería el perímetro de la base y todo ello multiplicado por la altura, que en nuestro caso la altura es de 12 centímetros. Entonces, cuando tengas un polígono, cuando la base sea un polígono regular, entonces tú puedes abreviar el cálculo, ello de sumar 6 más 6 más 6 más 6, 5 veces, lo abreviamos multiplicando 6 por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? ¿Ah? 30. 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. 30. 40, ¿quién dijo 40? 6 por 5 es 30. Y ese 30, que es el perímetro de la base, lo multiplicamos por la altura, que es 12. ¿Y cuánto sería 30 multiplicado por 12? A ver, multiplica. 360. 360. 160. Muy bien. El área lateral será igual a 360. Pero ahora sí viene la parte final. ¿Qué unidad debo colocar si he calculado área lateral? Centímetros al cuadrado. Correcto, correcto. Porque si la base, el lado de la base está en centímetros y la altura está en centímetros, el área debe estar definida en centímetros cuadrados. Toda área, siempre sus unidades están elevadas al cuadrado. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? No, profesor. Muy bien. En este momento, dígame. ¿Le puedo preguntar algo de la pregunta 1? Claro, cómo no. ¿Por qué razón en la pregunta 1 en 5 más 4 más 6 se tiene que sumar y no multiplicar? Muy bien. ¿Por qué se tienen que sumar? Muy buena pregunta. Para ello hay que recordar un concepto básico. Recordemos. ¿Qué entiendes tú cuando lees la palabra perímetro? ¿Qué es Sumar, profesor. sumar los lados del polígono, ¿no? Sí. Cuando tienes el perímetro de la base, hay que sumar los lados de la base. La base es la imagen, la figura de color verde, que es un triángulo. Entonces tendríamos que sumar los 3 lados del triángulo, que es la base. 5 más 4 más 6. Por esa razón se tiene que sumar, no multiplicar, porque esos lados no son iguales. Cuando tú
¿cuándo tú aplicas la multiplicación? Cuando la base sea un polígono regular, como en el ejercicio 3. ¿Te das cuenta? Como en el ejercicio 4. Cuando es un polígono regular, ahí tendrías que sumar para el perímetro de la base los 5 lados de la base. Es decir, sumarías 6 más 6 más 6 más 6 más 6. O sea que el número 6 lo tendrías que sumar 5 veces. Pero para abreviar ese cálculo y esa escritura de sumar el número 6 5 veces, ¿cómo lo abrevio? Mediante la multiplicación. Multiplicamos 6 por los 5 lados de la base, dado que la base es un polígono regular. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. ¿Entendiste? Gracias. Muy bien, listo. Bien, niños y niñas, entonces, ahora bien, te voy a dar algunas indicaciones. La de tarea, ustedes van a resolver el ejercicio 2, este va de tarea, y el ejercicio número 4, que también va de tarea. A ver, el 2 y el 4 son ejercicios que van de tarea. Y en ambos te pide calcular el área lateral. Entonces se aplica el mismo razonamiento que hemos visto con el ejemplo 1 y el ejemplo 3. Pero te voy a dar un alcance más, para que te quede claro y no tengas duda al momento de trabajar en casa. En el número 2, observemos la imagen. La base sería esta forma cuadrangular. Pero miren, ¿qué forma tendría esta base? Si nosotros observamos bien, es un paralelogramo. En ese paralelogramo, los lados paralelos tienen igual longitud. Es decir, si el lado paralelo de arriba es 3 centímetros, este lado paralelo también mide 3 centímetros. ¿Te das cuenta? Y si este lado acá a la derecha mide 3 centímetros, este lado acá a la izquierda también mide 3 centímetros. Y ahora sí, conoces ya los 4 lados de la base. Y con ello puedes hallar el perímetro de la base. ¿Te das cuenta? ¿No? Y ahí la altura es de 9 centímetros. Mira el ejercicio 4. En el ejercicio 4 te dice, ¿cuál es el área lateral del siguiente prisma recto con bases hexagonales? Ahí la base, como bien te menciona, es un hexágono. Es decir, la base tiene 6 lados. ¿Te das cuenta? Ahí la base tiene 6 lados. Pero como el hexágono es regular, esos 6 lados, ¿cómo son? Son iguales. Es decir, si un lado en la base mide 5 centímetros, todos los lados en la base también miden 5 centímetros, por ser regular. Muy parecido al ejercicio anterior, ¿no? Entonces, conocidos ya la medida de los 6 lados de la base, ya puedes calcular el perímetro de la base, ¿no? Y ahí la altura sería 8 centímetros. ¿Comprendieron, niños y niñas, cómo deben trabajar ahora en casa? Sí, profesor. Muy bien, listo. Vayan terminando, por favor, de trabajar ahí. Todos, 2 minutos, tomen su desayuno, listo, y hacemos ese trabajo, algún trabajo pequeñito con respecto a los poliedros y continuamos con el prisma. ¿De acuerdo? Muy bien, que tengan un buen desayuno. Cuídense mucho. Nos vemos.